El poblado estaba en silencio bajo un cielo blanquecino que parecía aplastar los techos. El polvo corría por la calle en ráfagas bajas, raspando los talones de las botas y los toneles vacíos. Aparte del salón torcido con su cadena que tintineaba cada vez que el viento lo empujaba, nadie se veía afuera excepto ella. De pie bajo la sombra del portal de la tienda, cruzaba los brazos con fuerza como si se protegiera de algo más que del calor. Llevaba meses viviendo sola en las afueras, saliendo adelante con los pocos trueques que lograba remendando ropa, parchando techos, lavando para los pocos peones que aún tenían un sueldo fijo. La cabaña donde dormía no era suya legalmente, pero era lo único que quedaba después de que su esposo malgastara la escritura de la tierra en alcohol y desapareciera en el desierto. Cada paso que daba en el pueblo era medido. Conocía las miradas, los murmullos a los hombres que creían poder aprovecharse de una mujer sola. Se movía con la precisión de una navaja siempre visible, porque cualquier gesto blando atraía problemas demasiado rápido. Aquella mañana, cuando un jinete apareció al final del camino, sintió que el estómago se le encogía. Los forasteros nunca traían calma. Llegaban con deudas, preguntas o algo peor. El hombre avanzaba despacio, los hombros caídos en la silla, el sombrero ocultándole la mayor parte del rostro. Su caballo mostraba el desgaste de un largo trayecto con las costillas marcadas bajo el pelaje sudado. Mientras más se acercaba, más parecía que el pueblo contenía el aliento como si esperara a descubrir qué peso traía consigo. Era un dueño de rancho sin duda, no de los que permanecen en sus tierras trabajando con regularidad, sino de esos que vagan con el polvo pegado a la ropa, la barba despareja y una pistola bien baja en el cinto. Desmontó junto a la bomba de agua con la rigidez de quien no ha dormido bien en días. Su silencio no era timidez, era el de alguien que ha aprendido que hablar primero es invitar a los problemas. Ella se adelantó antes de que él pudiera tomar el cubo. El miedo le latía en el pecho, miedo de que fuera otro hombre dispuesto a tomar más de lo que tenía derecho. Lo disimuló con una lengua afilada. Dueño de rancho dijo con una voz lo bastante firme para romper el aire quieto: tu mente está siempre entre mis piernas. Es por eso que te ves tan perdido por aquí. Las palabras salieron más rápido de lo que pensaba. Una prueba, una advertencia, quizá incluso una súplica. No me mires como los demás, no me obligues a defenderme otra vez. Lo observó con atención, esperando su reacción. Si se reía, si la miraba con burla, si avanzaba con esa soberbia tan conocida, se iría antes de que fuera demasiado tarde. Sus manos tensas a los costados, lista para empujar, arañar o buscar el cuchillo que guardaba bajo el cinturón. Pero él no respondió, ni siquiera parpadeó. Solo bajó la vista hacia la bomba. Accionó la palanca hasta que el agua brotó y le ofreció el cubo primero. Sin sonrisa, sin ofensa. Solo un gesto simple y firme. Por un instante sintió que el pecho se le aflojaba, aunque la cautela no desapareció. Bebió mientras lo estudiaba, tratando de adivinar qué clase de hombre era. Él se quitó el abrigo cuando el viento cambió y lo puso sobre sus hombros. Estuvo a punto de rechazarlo, el orgullo le trabó la garganta, pero la verdad era que el aire del desierto cortaba frío incluso al mediodía. Mantuvo la barbilla alta sin querer mostrar gratitud como debilidad, pero por dentro notó algo extraño, una chispa de empatía por aquel hombre que lucía más cansado que peligroso. No se quedó demasiado cerca, ni intentó forzar nada. Se limitó a permanecer allí, las manos sueltas a los lados, la mirada inquieta como quien vigila fantasmas. Comprendió entonces que no había llegado solo por un trago de agua. Hombres así solo entraban en pueblos como el suyo cuando ya no les quedaba a dónde ir. Para él la misión era simple: seguir hasta hallar un sitio que no lo echara. Alguna deuda antigua lo acompañaba, quizá algo más. Para ella la misión era resistir, mantener la cabaña, asegurar comida suficiente y evitar que alguien le arrebatara lo poco que poseía. Parados en aquella calle azotada por el viento, ambos desgastados a su manera, parecían no tener ya mucho que perder. Y eso, más que las palabras, explicaba por qué ninguno se marchó. La mujer no reveló de inmediato dónde vivía. Lo observaba como midiendo si podía arriesgarse a mostrarle la realidad de su vida.
Un desconocido en un caballo exhausto podía significar ayuda o desgracia, y casi siempre había sido lo segundo. Aún así, sabía que no podría acarrear agua sola otra semana, y la bisagra de la puerta de su cabaña seguía medio rota desde la última tormenta. Tras una larga pausa, asintió levemente hacia la vereda polvorienta que salía del pueblo. «Si busca un sitio para pasar la noche, sígame», dijo con voz seca pero no hostil. Él lo pensó con la mandíbula tensa, mirando una vez hacia el salón, donde dos hombres se apoyaban en la baranda observando. No le gustó cómo la seguían con los ojos, como si esperaran que trajera a ese forastero consigo. No les dio respuesta, solo ajustó las riendas y caminó tras ella llevando al caballo. Mientras avanzaba, él evaluaba sus opciones. Podía seguir cabalgando, internarse en el desierto, dormir a la intemperie y despertar con el mismo vacío de siempre. O podía seguir a aquella mujer que lo había desarmado con sus palabras, pero que aún no le daba la espalda. Para un hombre que había andado demasiado tiempo sin rumbo, la segunda opción le pareció menos una muestra de debilidad y más una oportunidad para respirar. El trayecto hasta su casa transcurrió en silencio, pero con una tensión palpable. Él notó cómo ella miraba hacia atrás una y otra vez, vigilando el sendero. Leyó en la firmeza de sus hombros rectos y controlados la rigidez de quien aún recuerda noches en las que alguien la siguió hasta su puerta. Ella no explicó nada, y él no preguntó, pero lo entendió. Cuando llegaron a la cabaña, la historia de su lucha quedó a la vista. La construcción se inclinaba un poco hacia el oriente, con tablas desgastadas y un techo remendado a toda prisa con láminas de hojalata. El patio tenía la cerca rota, un pozo con la cuerda deshilachada y un gallinero sin puerta. Ella se detuvo en el pórtico, cruzando los brazos esperando su reacción. Parte de ella imaginaba una mueca o algún comentario de desprecio. Muchos hombres la juzgaban por lo que había perdido y no por lo que todavía mantenía en pie. Pero él solo observó la puerta, notó cómo colgaba de una bisagra floja y fue directo hacia allí. Sin pedir permiso, apoyó la mano en la madera, probó su peso y se agachó. Ella frunció el ceño sorprendida, pero no lo detuvo. De la alforja sacó un clavo torcido que había guardado y un trozo de alambre. En silencio se puso a trabajar. Sus movimientos eran firmes, precisos, formados por la costumbre. No era la primera puerta rota que intentaba devolver a la vida. Ella se quedó en el umbral, los brazos todavía cruzados, pero sus ojos se suavizaron mientras lo miraba. Era una sensación extraña. Durante meses había temido que alguien viniera a destruir su refugio, no a repararlo. Entonces comprendió que aquel hombre no solo llenaba el silencio, le mostraba quién era sin palabras. No levantó la vista hasta que la bisagra quedó firme. Mejor, dijo con voz baja y áspera de poco uso, cuando la puerta se movió más suave que en meses. Ella tragó saliva, atrapada entre la gratitud y el miedo a mostrarla. Demasiadas veces había confiado en gestos así, para descubrir después el precio oculto. Pero algo en su manera de actuar era distinto. No se acercó de más, no pidió comida, ni siquiera preguntó por qué vivía allí sola. Se sintió a la vez inquieta y extrañamente aliviada. Dentro de la cabaña flotaba un leve olor a leña vieja y café hervido. Una mesa pequeña, marcada de cicatrices, se arrimaba a la pared. En una esquina, una cama angosta cubierta con un edredón tan remendado que ya no se adivinaba la tela original. En los estantes apenas quedaban frascos con unos pocos frijoles, un puñado de harina y una lata de café casi vacía. Lo sorprendió observándome el cuarto y por un instante la vergüenza luchó con su orgullo. «Es lo que me queda», dijo con franqueza, como desafiándolo a burlarse. Él negó despacio con la cabeza sin pronunciar palabra. Su silencio no parecía lástima, sino comprensión, lo que la desarmó aún más. Preguntas sin voz se quedaron flotando. ¿Quién la había dejado allí? ¿Y por qué? ¿Por qué él vagaba solo con un caballo agotado y tan poco equipaje? Ella se preguntó si él indagaría sobre su pasado, sobre el hombre que la hundió en deudas. Pero él no lo hizo. Él, por su parte, se contuvo de preguntar por las cicatrices de sus manos o por el hermano que descansaba en una sierra lejana junto al capataz, a quien debía dinero. Pero ella no preguntó. Por ahora bastaba con que ninguno presionara al otro. El sol se estaba ocultando cuando finalmente dijo:
Puedes quedarte en el portal esta noche. Los coyotes se acercan cuando oscurece. No era una invitación que diera a la ligera. Nunca permitía a hombres tan cerca de su casa si podía evitarlo. Pero algo en la forma en que había arreglado la puerta le decía que él no buscaba aprovecharse. Él asintió una sola vez. Llevó la silla de montar a la pared y se sentó con la quietud de quien sabe esperar. Ella lo observó desde el umbral con el estómago apretado por la incertidumbre del día siguiente, pero también con una leve sensación que hacía mucho no sentía el alivio de no estar completamente sola esa noche. Cuando el sol se escondió tras la loma baja, el aire se enfrió y la tierra alrededor de la cabaña cayó en un silencio donde hasta el viento parecía contenerse. La mujer encendió una lámpara de cristal ahumado y la luz se extendió irregular por la única habitación. Colocó 2 cuencos sobre la mesa, uno con frijoles aguados tan claros que se veía el fondo. Vaciló un momento, luego sirvió la mitad en otro cuenco para él. Compartir no era algo que hiciera seguido. La comida escaseaba y cada ración contaba, pero si él iba a velar la noche entera en el portal, no quería que lo hiciera con el estómago vacío. Él comió en silencio, la cuchara firme, los hombros rectos. No se quejó, no pidió más. Eso la inquietó más que si hubiera gruñido. La mayoría de los hombres que pasaban tomaban lo que podían hasta obligarla a ceder o pelear. Este parecía saber cuál era su lugar y lo respetaba. Se sorprendió pensando que quizá conocía el hambre como ella, que tal vez había pasado días estirando la comida hasta casi desaparecerla. Cuando terminaron, él llevó su cuenco afuera y lo enjuagó en la bomba sin que nadie se lo pidiera. Ese gesto le pinchó el pecho de una forma que no quería reconocer. Se recordó a sí misma que no debía confiar tan pronto. Un hombre que arreglaba puertas y lavaba su plato no borraba de golpe los peligros que había sufrido. Aún así sintió que la tensión en su interior cedía, aunque solo un poco. La noche se adentró y los coyotes comenzaron a aullar a lo lejos, sus voces cruzando los matorrales de las colinas. Él se acomodó en el escalón del portal, el sombrero echado hacia adelante y el rifle reposando en las rodillas. Ella se quedó dentro, los brazos cruzados, dudando si asegurar la puerta o dejarla entreabierta. Cerrar significaba que aún no confiaba en él. Dejarla abierta era admitir cierta dependencia. Al final echó el pestillo, pero sin deslizar el cerrojo por completo. Un punto medio que le daba paz. Al acostarse, el sueño no llegó. Su cuerpo seguía tenso, atenta a cada ruido en el exterior. Pensó en él, en ese desconocido al que había permitido acercarse a su refugio. Trató de recordar la razón exacta por la que lo había dejado acompañarla de regreso. Era solo porque necesitaba que arreglara la puerta, o porque percibió en su silencio algo distinto a los demás. Su corazón latía rápido ante el temor de haberse equivocado. Si lo estaba, el precio podía ser demasiado alto. Afuera él permanecía en la oscuridad con el rifle preparado y el oído atento a la noche. No había llegado a sus tierras por casualidad. Había entrado al pueblo sin más destino, con deudas a cuestas. Sabía que si no se detenía pronto, su caballo caería exhausto. Sentado allí, pensó en la mujer dentro, sus palabras afiladas en la bomba de agua, la forma en que lo había observado buscando una debilidad, el hecho de que aún así le diera la mitad de su cena. Se preguntó si alguien parecido a él la habría abandonado antes. Un vagabundo que nunca se queda. La idea le retorció el estómago. Pasaron las horas. Recorrió la cerca una vez, contó cada poste y revisó si había huellas frescas. Era la costumbre de un hombre con demasiados años cuidándose de problemas. La cerca tenía tramos flojos, pero nadie había pasado. Regresó al portal y volvió a sentarse. Los aullidos de los coyotes se apagaron mientras la noche avanzaba. Cerca del amanecer, ella se rindió al insomnio y abrió la puerta. Él apenas levantó un poco el ala del sombrero. «¿No dormiste?», dijo ella, más afirmación que pregunta. «No hizo falta», respondió él con voz áspera pero firme. Algo en el gesto de ella se suavizó. Quiso preguntarle por qué se mantenía tan inmóvil. ¿Por qué custodiaba una casa que no era suya? ¿Por qué no le pedía nada a cambio? Pero las palabras se le atoraron. En su lugar asintió una sola vez
y salió al aire fresco abrazándose a sí misma. El momento se quedó allí entre los dos silencioso, pero cargado. Entendió las preguntas que había guardado, las mismas que el pueblo murmuraba. ¿Por qué vivía sola en ese lugar? ¿Qué ocurrió con el hombre con quien compartió esas tierras? ¿Por qué no vendía la cabaña ni se iba con lo poco que le quedaba? La verdad era sencilla, aunque difícil de pronunciar. Su esposo dejó deudas impagables heridas en su cuerpo y en su confianza, y su nombre atado a una parcela que nadie quería. Venderla era perder el último ancla que conservaba quedarse. Era tragarse la vergüenza de ser la mujer abandonada. Al mirarlo pensó que él también acabaría haciendo esas preguntas. Pero no lo hizo, solo permaneció en silencio contemplando el amanecer sobre la sierra. Por primera vez en meses, ella sintió el extraño consuelo de compartir la salida del sol con otra mirada. Sin palabras, sin exigencias, solo presentes. Y en ese instante se permitió creer que al menos por ahora no era un error tenerlo cerca. Con la mañana el sol cayó fuerte y seco robando el último fresco de la tierra. El hombre salió temprano con las mangas arremangadas, moviéndose con la calma de quien está acostumbrado a faenas que duran todo el día. Fue primero al pozo, probó la cuerda y vio que los hilos cerca del balde estaban a punto de reventar. Los cortó y volvió a amarrar con un nudo firme. Ella lo observaba desde la puerta. Con los brazos cruzados, notó cómo trabajaba sin pedir permiso. Al principio le incomodó. Aquella era su casa, lo único que aún podía controlar. Pero no podía ignorar que todo lo que él tocaba regresaba más útil que antes. Adentro las ideas le pesaban. Se preguntó si había sido un error dejarlo dormir bajo su techo. Temía lo que diría el pueblo si lo veían allí. Cada decisión suya era juzgada sin compasión por vecinos que fingían no verla cuando iba a comprar. Pero recordó la noche anterior, la forma en que él se quedó sin cerrar los ojos. Cómo su propio miedo cedió lo suficiente para descansar. Ese recuerdo le impidió pedirle que se marchara. Después revisó las patas de su caballo y halló una piedra incrustada en la delantera izquierda. La quitó con la punta de su cuchillo y cepilló el polvo del lomo del animal. El caballo respiró mejor sacudiendo la cabeza. Era algo sencillo, pero le reveló algo importante. Ese hombre no huía de las responsabilidades. Atendía lo que le pertenecía aun cuando nadie lo miraba. Ella volvió al interior y removió una olla de avena rala, pero caliente. La mente no le daba tregua. Pensaba en la tierra en el techo que goteaba y en la cerca que cedía. Recordaba las deudas que su marido dejó. Aquellos hombres que antes llegaron con papeles en la mano y amenazas en la boca. Se preguntaba cuánto tiempo podría resistir sola antes de que alguien más lo intentara de nuevo. Parte de ella quería preguntarle a ese desconocido de dónde venía. ¿Por qué guardaba un silencio tan hondo? Otra parte temía la respuesta, porque los hombres con cicatrices y silencios suelen traer problemas a su sombra. Él apareció en la puerta secándose las manos en los pantalones de mezclilla. Y habló por primera vez esa mañana. Tu cerca no aguantará otra tormenta. Los postes están poco firmes, hay que reemplazarlos. Añadió con voz serena como quien enuncia un hecho. Ella lo miró con cautela. ¿Y de dónde esperas que saque postes?, preguntó. En el arroyo al pie de la loma hay álamos rectos, sirven para las tablas. Puedo cortarlos, respondió él. Su ofrecimiento la sorprendió. Los hombres solían preguntar primero cuánto se les pagaría. Él no. Solo habló del trabajo como si de veras le importara que la cerca resistiera. Ella entornó los ojos tratando de adivinar qué esperaba de ella. Al no ver sonrisa ni ademán que insinuara otra cosa, dio un leve asentimiento. Hazlo y yo veré qué preparo para la cena, algo más que frijoles. Fue todo el acuerdo que necesitaron. Más tarde ella recorrió el patio de la cabaña mientras él trabajaba. Cuanto más observaba el lugar, más notaba lo que había ignorado. El techo parecía levantarse con el sol. El vidrio de la ventana estaba cuarteado como una telaraña. El gallinero seguía sin puerta. Sola esos problemas eran parte de su día a día, pero ahora con otro par de ojos y manos sentía su peso de otra manera, como tareas pendientes que la avergonzaban. Detestaba esa sensación, pero no lograba apartarla.
Cuando él volvió con los postes cortados, los hombros húmedos de sudor, ella le ofreció un jarro de lata con agua. Él bebió despacio, cuidando no desperdiciar ni una gota. Lo observó entonces intentando imaginar su pasado. Notó cicatrices leves en su antebrazo, quemaduras viejas o cortes que contaban peleas nunca dichas. Quiso preguntarle, pero la voz se le atascó. Temía que saber demasiado le recordara lo que ya había sufrido con otros hombres. Mientras el día avanzaba, él hundía los postes con fuerza, apisonando la tierra con las botas. Ella reparaba el gallinero con tablas rescatadas de un cobertizo caído, los dedos ampollados de tanto martillar. Trabajaron cerca casi sin hablar. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era de esos que permiten respirar sin ser juzgado. Al anochecer, cuando ella le sirvió la cena tasajo con avena convertida en guiso, por fin hizo la pregunta que la rondaba desde que él llegó. ¿Por qué te detuviste aquí de todos los lugares? Él dejó la cuchara y la miró largo. El caballo estaba agotado, no podía forzarlo más, y yo ya he caminado bastante. Su respuesta fue sencilla, pero ella escuchó lo que no dijo: deudas, fantasmas, y ninguna otra parte a donde ir. Ella lo estudió y asintió apenas. Por primera vez en años pensó que quizá no era la única que se sentía sin un sitio propio. Cuando llegó la noche, él volvió a su puesto en el portal, el rifle sobre las piernas. Ella cerró la puerta, echó el cerrojo a medias y se sentó en su cama con la lámpara baja. El miedo seguía allí, temor a lo que el día siguiente pudiera traer. Miedo a que la vieran junto a él. Pero junto a ese temor creció una idea que no se había permitido en meses. Si él se quedaba, si seguía trabajando así, tal vez la cabaña no se vendría abajo tan pronto. Quizá ella tampoco. La mañana amaneció limpia y aguda, de esas que hacen que cada sonido viaje lejos en la llanura. La mujer estaba de pie junto a la mesa con el cuaderno de cuentas abierto, revisando lo poco que quedaba. Unas monedas insuficientes para lo que necesitaba. Pasó una por los dedos, sintiendo el peso de la decisión. La harina casi terminada, la sal escasa, el aceite para la lámpara, no alcanzaría para otra semana. Podía alargar los frijoles y la avena, pero el vidrio roto de la ventana y los clavos para la cerca eran urgentes. Lo miró ya afuera ensillando su caballo y tomó una determinación que le pesaba. Iría al pueblo con él. No entraba con un hombre desde que su esposo se fue, y sabía cómo la mirarían. Las miradas la seguirían, las lenguas empezarían a chismear, pero también sabía lo que pensarían si él iba solo a comprar con su lista. Las preguntas serían peores, y no confiaba en que nadie allí no lo engañara. Así que se ajustó bien el rebozo, salió y le dijo con firmeza: «Vamos juntos». Él no discutió, solo asintió una vez, aunque por dentro midió el peso de ese gesto. Entendía lo que significaba para ella el precio en murmuraciones. Había visto cómo los hombres en la cantina la miraban, cómo sus ojos se agudizaban al pasar. Cabalgar a su lado les daría de qué hablar. Aún así, lo aceptó. No temía los comentarios, y si su compañía mantenía las manos ajenas lejos de ella, valía la pena. El trayecto fue callado, pero no vacío. Los cascos golpeaban la tierra dura con un ritmo constante. Ella cabalgaba erguida, el mentón firme, aunque por dentro el estómago se le hacía nudo de preocupación. Pensaba en la esposa del tendero, en la manera en que las mujeres del pueblo ya mantenían distancia. Sabía que algunas dirían que se había juntado con otro vagabundo, que no había aprendido la lección del anterior. Detestaba darles motivos para hablar, pero le pesaba más la idea de entrar sola. Llevaba encima las deudas que no podía pagar. Cuando llegaron al pueblo, las miradas se volvieron hacia ellos tal como temía. Dos hombres se apoyaban en la baranda del salón. Eran los mismos que la habían observado días atrás. Su charla se apagó en cuanto ella pasó. Las miradas la recorrieron antes de clavarse en él. Notó el cambio en sus rostros. Esa media sonrisa que decía que creían saber lo que los unía. Ella apretó la mandíbula, pero mantuvo la vista al frente. Dentro de la tienda olía a polvo y queroseno. El dependiente la miró primero a ella, luego a él, y se detuvo como si hiciera cuentas en silencio. Puso su lista sobre el mostrador. Harina, sal, aceite para lámpara, clavos, y tras dudar un pequeño vidrio para la ventana.
Se preparó para la mirada del dependiente. Y no se equivocó, él alzó las cejas. Los ojos se movieron hacia el dueño de rancho como diciendo que ahora otro hombre pagaba. Antes de que ella contestara, él metió la mano en su bolsa de montar y dejó unas monedas menos que las de ella, pero suficientes para cubrir parte de la compra. No pronunció palabra. Ella se sorprendió mirándolo. Esperaba que la dejara encargarse sola, quizá incluso que se apartara. En cambio, él había decidido acompañarla a compartir el peso. Los víveres quedaron envueltos en papel áspero y amarrados con mecate. Él los levantó sin que nadie se lo pidiera, llevándolos bajo el sol. Ella lo siguió, el pecho oprimido por sentimientos opuestos. Orgullo de haber enfrentado al dependiente sin titubear, vergüenza de necesitar el dinero de otro, alivio de que él lo hubiera dado en silencio. Al pasar junto al salón, los dos hombres se apartaron de la baranda. Uno escupió en la tierra y gritó: «No pensé que te lo llevarías a casa tan pronto». Su tono tenía más veneno que broma. Ella se quedó inmóvil un instante, el calor subiéndole por el cuello. Su primer impulso fue contestar, lanzar una frase que doliera. Pero antes de abrir la boca, el ranchero dio un paso más cerca de ella sin apartar la vista del caballo que guiaba. No miró al hombre, no respondió. Su silencio pesó más que cualquier insulto. Entonces comprendió que él no era de los que alimentan el chisme, era de los que dejan que el silencio hable. Eso la tranquilizó, impidiéndole decir algo que solo encendería el fuego. Caminaron juntos, el polvo levantándose bajo sus botas, mientras la risa de los hombres quedaba atrás. Ya en la cabaña, él dejó los paquetes sobre la mesa y se agachó para encajar el nuevo vidrio en la ventana. Con un trozo de tela vieja y el filo de su cuchillo lo ajustó para que el viento no lo moviera. Ella lo observaba de cerca, ocupada en desatar el resto de los bultos. Su corazón se aflojó un poco al ver cómo cada detalle, el vidrio, los clavos, el aceite, fortalecía la casa. Pensó de nuevo en lo no dicho. Él seguía sin contarle qué deudas lo perseguían, ni quién podía venir a buscarlo. Y ella tampoco le habló de los hombres que antes habían llegado con papeles de las promesas que su marido había malvendido. Pero esa noche, cuando la lámpara ardía serena y la ventana ya no silbaba con el viento, se permitió sentir algo que no sentía desde hacía tiempo, que quizá ese lugar no estaba condenado a caer. Tal vez con él allí resistiría. Los días siguientes tomaron un ritmo que ninguno nombró. Él se levantaba antes del amanecer, revisaba el caballo y acarreaba agua mientras el cielo aún era pálido. Ella cocinaba avena tan ligera como un caldo y añadía un pedazo de carne seca cuando lo había, estirando lo poco que poseían. Cuando el calor apretaba, trabajaban juntos, sin ceremonia. Él clavaba nuevos postes en la tierra, el torso firme aunque el sudor le corriera, mientras ella reparaba el gallinero y plantaba frijoles, marcando la hilera con el ancho de su bota. El silencio entre ellos había cambiado. Al principio fue de cautela, lleno de preguntas que ninguno se atrevía a hacer. Ahora era un silencio de aceptación donde las manos decían más que las palabras. Aún así, de noche, cuando el aire se enfriaba y la lámpara quedaba baja, pesaban los pasados no contados. Ella sabía que los vecinos, la gente del pueblo, cualquiera que murmurara, preguntaría por qué seguía sola allí, por qué no se marchó cuando su marido la destrozó y después huyó. Y también preguntarían quién era ese hombre, de dónde venía y qué deudas lo habían traído hasta su patio. Una tarde, después de que el trabajo les dejara las manos en carne viva, ella por fin dio algunas respuestas. Su voz era firme, aunque los ojos se quedaron en la pared. Él vino con palabras dulces, dijo, refiriéndose a su esposo. Me prometió que tendríamos tierra que valiera la pena, pero la tierra nunca le importó. Solo la botella. Una vez vendió la última carga de leña por un mezcal barato. Me dejó con la estufa vacía y los moretones para cargar agua al amanecer. Cuando se largó, no dejó solo deudas. Dejó su nombre atado al mío. Cada vez que vienen hombres con papeles me dicen, no posees lo que pisas. El dueño del rancho se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, escuchando sin moverse. Su rostro no cambió, no se plegó a la compasión ni a la sorpresa. Ella agradeció eso, no quería lástima. Cuando el silencio se alargó, él habló con voz baja y pausada.
Mi muerte por un capataz allá en Nuevo México. Quedó mi caballo solo después de que me volaron el mío. Dije que le pagaría después del rodeo de ganado, pero el viaje terminó en pelea. No fue mi culpa empezar, pero yo lo terminé. El sheriff me echó antes de que pudiera saldar lo que debía. He estado moviéndome desde entonces. Miró sus manos. Las cicatrices en los nudillos brillaron con la luz. Mi hermano está enterrado bajo una lomada sin nombre. Sigo caminando porque quedarme quieto hace que recuerde demasiado. Ella lo estudió entonces, de verdad lo observó. No era el vagabundo que había imaginado al principio. No era el hombre que aprovecharía como otros lo habían hecho. Era un hombre que cargaba pesos como ella en distintas formas la misma carga. Sintió que el pecho se le aflojaba, aunque una parte de ella temía confiar. La confianza la había quemado antes. Las preguntas que la gente aún podría hacerse. ¿Por qué confiar en un desconocido? ¿Por qué no mandarlo fuera? Esa noche se dio su propia respuesta. Porque las noches eran demasiado largas para pasarlas sola. Porque dos pares de manos arreglan lo que una no puede. Y porque por primera vez en años alguien se sentaba frente a ella sin mirarla como propiedad ni debilidad. La lámpara bajó de intensidad. Retrocedió la silla un poco lo bastante cerca para oír la respiración constante del hombre. Él no se acercó más, no la tocó. Esa contención más que nada le reveló qué tipo de hombre era. Bajó la mecha y dejó que la habitación cayera en la oscuridad. Su corazón estaba más calmado que en meses. Afuera los coyotes callaron otra vez, pero esa vez con él vigilando en la puerta, ella no se sobresaltó. El calor del atardecer pegaba al suelo cuando sonaron cascos por el camino de tierra. Salió al porche secándose las manos en la falda. El pecho se le apretó al ver al jinete. No era del pueblo. Su caballo iba mejor alimentado, la montura relucía, el equipo daba a entender respaldo y dinero. Su postura en la silla era erguida, confiada de quien espera que la gente le abra paso. El dueño del rancho siguió su mirada y se levantó de la baranda donde había estado trabajando con una soga. Aún no buscó su rifle, pero sus ojos siguieron al extraño con una quietud que decía que ya calculaba distancia, velocidad y consecuencias si algo salía mal. El jinete se plantó junto a la cerca, inclinó el sombrero con una sonrisa demasiado amplia para ser respetuosa. «Buenas tardes, señora. Seré breve». Se inclinó, sacó un papel doblado del chaleco y lo arrojó sobre las tablas del porche. «Tu marido firmó este gravamen años atrás. La cabaña y la tierra pertenecen al hombre para quien cabalgo. Has estado ocupando tierra ajena. Se acabó el tiempo». El estómago de ella se revolvió con esas palabras. Odiaba lo pronto que volvía la vergüenza, cómo se reabría aquella vieja herida. Las deudas de su marido siempre volvían como buitres. Levantó el papel, lo abrió con las manos temblorosas, aunque el rostro lo mantuvo duro. Pudo leer lo suficiente para reconocer la firma como real, pero notó lo que faltaba: sin sello, sin estampilla, sin testigos. Solo una hoja con tinta. «Se fue», dijo ella con voz plana. «Si su hombre quiere cobrar, que lo saque del desierto». El jinete sonrió con suficiencia, acomodándose mejor en la silla. «No cavamos», dijo, «prendemos fuego. Si no te vas al fin de semana, el fuego hablará por nosotros». Pica al caballo con el talón y se da la media vuelta como si todo ya estuviera resuelto. Antes de que pudiera replicar, el dueño del rancho dio un paso adelante con voz baja, llevando peso sin alzarse. «El papel no vale nada sin sello ni timbre del condado. Solo un nombre escrito por un borracho. Cualquier juez lo tiraría a la basura. Vuelve con algo de verdad. Si no eres un ladrón con amenazas vacías». El jinete volvió la cabeza, midiendo ahora al dueño del rancho. No esperaba una resistencia así. Por un largo instante el aire se tensó, la calma previa a un conflicto. Pero el dueño del rancho no se inmutó, no llevó la mano a la pistola. Se quedó firme con los hombros cuadrados y la mirada fija. Esa firmeza hizo que el jinete se removiera en la montura. No buscaba pelear ese día. Dio un tirón a las riendas, escupió al polvo y se marchó cabalgando. Dejó tras de sí huellas y una tensión que perduraría después de que se asentara el polvo. Ella se recargó en el poste del porche.
Las piernas le temblaban aunque no lo mostró. El papel se arrugó en su mano, el sudor humedeciendo los bordes. «Volverán», dijo con voz dura y una fisura de miedo debajo. Los hombres así no dejan las cosas en paz. Él tomó el papel, lo dobló una vez y lo metió bajo una olla pesada dentro de la cabaña para que el viento no se lo llevara. «Entonces estaremos listos», dijo simple. Sin promesas que no pudiera cumplir, sin consuelo falso. Solo hechos, lo no dicho pesaba en el aire. ¿Quién respaldaba realmente al jinete? ¿Cuánto problema podían traer aquellas deudas? Si el comisario del pueblo se pondría de su lado, o los dejaría a su suerte. Ella pensó si debía empacar y marcharse. Tal vez aferrarse a ese pedazo de tierra era más maldición que refugio. Pero cuando lo miró a él firme e imperturbable, apartó esa idea. Por primera vez no sintió que enfrentaba todo sola. Esa noche permaneció despierta en la mesa mientras él limpiaba su rifle a la luz de la lámpara. El roce del trapo contra el cañón llenaba el silencio. Lo observaba preguntándose por qué seguía allí, por qué no se había marchado después de arreglar la puerta, por qué no había tomado las monedas que aún le debía en comidas y se había ido. Las preguntas le apretaban el pecho, pero no las formuló. En su lugar sirvió el último café claro como el agua, y él asintió una sola vez en señal de gratitud. Para quien se preguntara por qué no cedió ante las amenazas, por qué no recogió lo poco que tenía para huir, la respuesta estaba en la firmeza de su quijada, en las cicatrices invisibles. La habían perseguido demasiado en la vida. Ese suelo agrietado y áspero era lo último que todavía podía reclamar como suyo. Y ahora con él a su lado pensó que quizá valía la pena defenderlo. A la mañana siguiente de la visita del jinete, la mujer no probó el desayuno. Mantuvo las manos ocupadas barriendo un piso ya limpio, moviendo frascos en el estante, aunque nada hubiera cambiado. El dueño del rancho la miraba desde el portal terminando su café lentamente. No necesitaba preguntar qué pensaba. La tensión de sus hombros lo decía todo. Al mediodía guardó el papel en su rebozo y lo dejó plano. «Vamos a llevar esto con el comisario», dijo sin dejar lugar a dudas. Sabía que algunos en el pueblo le aconsejarían olvidarlo, que enfrentarse a hombres con dinero costaba más de lo que podía pagar. Pero también sabía que no podía vivir esperando el chasquido de un fósforo contra su pared. El camino de ida fue más callado que el anterior. Mantuvo el mentón alto, la vista al frente, aunque por dentro se le encogía el estómago. ¿Qué pasaría si el comisario los rechazaba? ¿Y si la ley no alcanzaba? Sabía que muchos se preguntarían por qué confiaba en la autoridad después de que el pueblo miró a otro lado, cuando ella cargaba moretones hasta la bomba de agua. La verdad era simple. Quizá la ley no la protegía, pero sí perseguía el fraude. Si ese papel no valía nada, necesitaba que el comisario lo dijera en voz alta para que todos lo oyeran. La oficina olía a tabaco y madera vieja. Era un hombre robusto con canas en las sienes. Tenía la mirada aguda de quien ha visto llegar demasiados problemas. Leyó el papel despacio moviendo los labios mientras seguía las líneas y golpeó el borde contra el escritorio. «No sirve», dijo. «Sin sello del condado, sin testigos, sin registro en mis libros. Quien ande mostrando esto solo quiere asustarte para que te vayas». Se recargó en la silla cruzando las manos sobre el pecho. «Eso es cosa de Rollins. Lleva años con estas mañas vendiendo el mismo terreno a cualquiera que se lo crea. Se mantiene limpio enviando a hombres como el que viste ayer». Ella apretó la mandíbula. «¿Así que se sale con la suya?», preguntó. El comisario negó con la cabeza. «Esta vez no. Se dice que ya intentó el mismo truco con un comprador de ganado al norte. Si ese comprador presenta denuncia a Rollins, terminará con una soga al cuello. Hasta entonces no puedo prometer que no envíe más matones a molestarte. Pero sí te aseguro algo, tu derecho a esa cabaña es más firme que su papel». No era consuelo, no del todo, pero era verdad. Y la verdad era lo que ella necesitaba. Al salir de la oficina sintió otra vez las miradas del pueblo. El calor de las miradas y el murmullo de voces apenas audibles pero punzantes. Una mujer caminando junto a un forastero con un papel en el rebozo. Eso bastaba para dar de qué hablar durante semanas. Ella mantuvo la cabeza en alto aferrando el rebozo con fuerza.
El ranchero compró unas tablas con las últimas monedas, una cerradura de segunda mano y un costal de cebada para su caballo. No explicó nada ni pidió su opinión, pero cuando regresaron a la cabaña, ella entendió el sentido. Él cavó hoyos más hondos, aseguró los postes con placas para que no temblaran con el viento. Ella lijó la puerta hasta que cerró justa y colocó la cerradura nueva. Juntos cargaron las tablas para enmarcar un escalón más fuerte que el anterior. Por primera vez en años, la cabaña empezó a parecer algo más que un lugar olvidado. El gallinero tenía una puerta que abría sin trabarse. La ventana lucía un vidrio limpio y el corral se mantenía firme. Para cualquiera que llegara, ya no se veía como un terreno abandonado. Parecía un sitio cuidado. Esa noche notó algo que antes no. El aire dentro se sentía distinto, menos vacío. La lámpara ardía pareja sin que el viento se colara por las rendijas. Se descubrió respirando más tranquila, aunque no lo dijera en voz alta. Para quien se preguntara por qué lo dejó quedarse, por qué le permitió darle forma a su casa como si fuera suya, la respuesta se hallaba en los pequeños gestos, porque trabajaba sin pedir agradecimientos, porque daba sin exigir nada, porque en un mundo donde tantos hombres solo quitan él, era de los que construyen. Cuando la lámpara bajó, lo vio pasar la mano por el nuevo marco de la puerta, probando la cerradura una vez más antes de salir al portal. Lo observó por la rendija, y por primera vez desde que su marido desapareció pensó que quizá esa tierra no era solo una carga para resistir. Quizá con él allí aquello podía ser algo más. Los días después de la visita al comisario pasaron sin jinetes en el camino, pero la quietud no se sentía segura. Cada amanecer, ella se preparaba para el sonido de cascos o de puños en la puerta con la memoria de aquel falso gravamen pesándole en el pecho. Él notó cómo sus ojos vigilaban más seguido el horizonte, cómo comprobaba el cerrojo 2 veces antes de acostarse. No le preguntó nada. Prefirió meter todo su esfuerzo en el trabajo, reforzando la cabaña tarea por tarea. Al caer la tarde del 4.º día, nubes negras y pesadas se juntaron sobre la sierra del oeste. Él se quedó en el patio mirando el cielo, mandíbula tensa. «Viene tormenta», dijo, aunque ella ya lo presentía. El aire se sentía espeso, de ese que oprime el pecho antes de que caiga la lluvia. Adentro ella se apresuró a bajar los frascos colocándolos donde no pudieran caerse. Él subió al techo con alambre y clavos ajustando las láminas para que el viento no las arrancara. Cada martillazo retumbaba en el valle cortando el creciente aullido del temporal. Ella apartó los tapetes de las entradas, sabiendo que el agua encontraría camino sin importar cuánto lucharan. Las primeras gotas cayeron grandes golpeando la tierra hasta hacerla polvo antes de convertirse en lodo. El viento se volvió fiero, sacudiendo las paredes queriendo arrancar las esquinas del techo. Se sostuvo contra la puerta cuando ésta tembló bajo la presión, el corazón latiendo con fuerza. Recuerdos de las noches en que la furia de su esposo había golpeado esa misma puerta regresando de golpe. Esta vez era distinto, no había un hombre que temer, solo la tormenta, pero el cuerpo recordaba. Él bajó del techo empapado, los ojos entornados contra la lluvia, y empujó la mesa hacia el marco de la ventana. «Luz baja», indicó. Ella encendió solo lo necesario para ahuyentar la oscuridad. Juntos, se movieron en silencio, sellando grietas, protegiendo lo que se podía salvar. Cuando una viga del corral tronó como un disparo, ella dio un salto, pero él tomó el rifle y la lámpara, y salió al vendaval para revisar. Ella apretó la puerta viendo su sombra cruzar el patio con un nudo en el estómago. Por un momento temió que no regresara, pero al poco volvió a entrar chorreando agua, pero con la respiración firme. Los caballos tranquilos, la cerca en pie. La tormenta rugió toda la noche. El agua se filtraba por las uniones del techo, goteando en las ollas que ella había puesto a tiempo. Sentada a la mesa con las manos alrededor de un vaso de agua que no bebía, mantenía los ojos en la llama de la lámpara. Él estaba enfrente, el rifle sobre las rodillas, vigilando la puerta como retando a la tormenta a ponerla a prueba. El silencio entre ellos ya no era pesado, era resistencia compartida. Pensó en las preguntas que cualquiera que escuchara su historia haría. ¿Por qué no se fue al ver lo frágil de esa cabaña? ¿Por qué quedarse en un terreno que parecía empeñado en romperla? La respuesta estaba en cómo enfrentaban esa tormenta 2 personas resistiendo juntas, no una rompiéndose sola.
Cuando el viento cedió al amanecer, comprendió que no había dormido nada. Él tampoco. Salieron a la luz gris, el lodo succionando las botas, el patio maltrecho, pero en pie. El techo había aguantado, el corral seguía firme, la cabaña estaba marcada, pero entera. Por primera vez en años, sintió algo parecido a una victoria. No porque la tormenta hubiera pasado, siempre pasa, sino porque no la había afrontado sola. Lo miró con el agua escurriendo del ala del sombrero y el cansancio escrito en el rostro. Él asintió levemente y ella respondió igual, sin palabras. Ambos pensaban lo mismo. Si podían resistir esta tormenta, quizá resistirían lo que viniera. La mañana después del temporal amaneció limpia y clara. El cielo se veía lavado. El aire traía esa dulzura rara que queda cuando la tierra ha sido golpeada y enfriada. Ella salió descalza al porche, dejando que los pies se hundieran en la madera húmeda. Por un momento se quedó quieta, respirando hondo, mirando la cabaña que había resistido. Las paredes se veían más firmes, el techo intacto, la cerca marcando el límite. Era la primera vez que veía su hogar no como algo que se caía a pedazos, sino como algo que valía la pena cuidar. Él apareció desde el corral con las mangas arremangadas, llevando el caballo por las riendas. El animal se veía tranquilo, la cebada del pueblo ya llenando su cuerpo. Le dio una palmada en el cuello y lo amarró a la cerca con un nudo seguro. Al mirarla, le regaló una sonrisa leve, cansada, pero verdadera. Era lo más parecido a calma que ella le había visto desde que llegó. Al mediodía, el comisario llegó cabalgando una nube de polvo tras su rastro. Bajó con calma las botas, hundiéndose en la tierra blanda. No traía papeles ni arma en mano, solo la autoridad sencilla de quien ha visto demasiadas disputas repetirse. A Rollins lo atraparon, dijo, secándose la frente con un pañuelo. Intentó vender un reclamo falso a un comprador de ganado en Santa Fe. Presentaron cargos, se enfrentará al juez la próxima semana y difícilmente quedará libre. Miró a la mujer y al dueño del rancho, su mirada firme. Ese gravamen que te mostraron está tan muerto como el hombre que lo firmó. Ella sintió que el pecho se le aflojaba. Durante años había cargado el miedo de que aparecieran hombres con papeles para quitarle lo último que poseía. Ahora ese miedo se disolvía, nadie podía reclamar esa cabaña salvo ella. Enderezó los hombros, la voz más segura que en mucho tiempo. Entonces esta tierra es mía. El comisario asintió una vez. Es tuya. Montó de nuevo, inclinó el sombrero y los dejó en la calma de su patio. El dueño del rancho se volvió hacia ella esperando. Sabía que lo que venía no era decisión suya. Ella lo observó largo rato. El recuerdo de todo lo que habían vivido le pesaba en el pecho. Las palabras duras junto a la bomba de agua. Las noches en que él había velado sin cerrar los ojos. La manera en que reconstruyó su puerta, su cerca, su confianza en que ese lugar podía sostenerse. Pensó en lo que otros aún podrían preguntar. Se iría ahora que el peligro había pasado. Lo dejaría ella. Podrían cualquiera de los dos volver a la soledad que casi los había roto. Ella rompió el silencio primero. Podrías seguir tu camino dejando las deudas atrás y las tormentas adelante. O podrías quedarte. Este lugar necesita otro par de manos. Su voz sonaba serena, pero el corazón le latía con fuerza. Él miró la cabaña, la línea de la cerca, el corral. Luego la miró a ella. Estoy cansado de andar, dijo simplemente. Si me aceptas, me quedo. Algo dentro de ella se aflojó más hondo que el alivio. Asintió una sola vez, sin fiarse de su voz. Era suficiente. Los días que siguieron se sintieron distintos. Él consiguió trabajo a medio tiempo en las caballerizas del pueblo, horas limpias por un pago limpio. De esos que no traen deudas detrás. Ella truecó su lavado por 3 gallinas. Su suave cacareo llenaba el patio con un sonido que devolvía vida a la casa. Juntos, grabaron sus iniciales en el canto interior de la puerta, pequeño y privado. No para que otros lo vieran. Al atardecer recorrían la cerca lado a lado revisando cada poste. Cuando el aire se volvió frío, él puso su abrigo sobre los hombros de ella sin que se lo pidiera. Ella se recargó un momento más que otras veces apoyando la frente en su pecho. No hicieron falta palabras.
Para quienes pudieran preguntarse si terminarían en desgracia si las deudas o las amenazas los alcanzarían, la respuesta estaba clara en la vida que ahora levantaban. La cabaña seguía en pie, las deudas ya no los perseguían, la tierra era de ellos. No quedaban preguntas ni sombras calladas. Esa noche compartieron un café fuerte sin sabor a estirado. La lámpara encendida daba calor a las paredes. Ella se acostó a dormir sin un rifle sobre las piernas, y él extendió su manta no en el portal, sino bajo el mismo techo. La tormenta había pasado, los jinetes se habían ido, y lo que comenzó como recelo se convirtió en algo más firme de lo que cualquiera imaginó. El viejo oeste seguía duro, implacable, pero en el silencio de esa cabaña estaban dos personas que habían decidido quedarse. Y en esa decisión, por fin habían encontrado un hogar.